veo que la mayoría... Buenos días, maestra. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Pues bueno, quería preguntarle si terminamos de ver todos los temas, como ya la semana pasada, bueno, yo no me pude conectar por el taller, pero les había pedido de favor que ustedes avanzaran con las exposiciones. Entonces quisiera saber hasta qué tema llegaron, si me pueden apoyar. Solo nos falta una exposición maestra, la nuestra, sobre la educación. También falta muerte y miedos, exponemos hoy. Oh, ¿en serio? Bueno, faltan dos. Entonces, Miguel Ángel sí fue el que habló, ¿verdad? Para iniciar con su exposición y muerte y miedos, ¿a quién le corresponde? Somos Ángela, Andrea y yo, Ana. Perfecto. Entonces iniciamos según el orden en educación y luego terminamos con muerte y miedos, ¿les parece? Voy a iniciar ya con la grabación y luego para escucharlos. Déjenme, pongo la grabación. Claro. ¿Mis compañeros ya están listas? ¿Ya están listas, Ana? Ya, sí. Sí, con usted, Miguel Ángel, ¿todavía no están todos juntos o falta alguien? Escuché que ya está Aida aquí. No sé si esté Daniela y Andrea. Sí, aquí andamos. Ok, Sí, voy aquí a están. compartir pantalla. Espero que Perfecto. funcione como ahorita que la probé. Muy bien, entonces aquí voy a estar yo conectado y aquí los estoy escuchando. Ujú. ¿Ahí se ve bien la infografía? Sí, Mike. Sí, ya se ve bien. Ok, bueno, pues primero que nada, muy buenos días todavía, compañeros, tardes creo ya. Nos toca nuestro equipo, conformado por Aida, por Andrea, por Daniela, Andrea Acevedo y por mí, Miguel Ángel, hablarles del tema de la educación en México durante la etapa del virreinato. Como la maestra nos había recomendado, nos había dicho que podíamos hacer algo diferente a una presentación, a nuestro equipo nos agradó la idea de hacerlo a manera de infografía, que es la que tienen aquí. Bien. Está bonita. Gracias. Buen- Yo les hablaré de los orígenes o lo que manejaba en el documental que vi como la domesticación del salvaje. Como ya bien saben, muchos europeos conquistadores cuando llegaron no veían a los indígenas como otro humano, como otro igual. Lo veían ya ni siquiera como un salvaje, se le veía como un animal. Fue gracias al trabajo y esfuerzo de varios clérigos y sacerdotes que se pudo demostrar como la humanidad dentro de estos animales o ya no animales salvajes, indígenas. Aunque no se les llegó a ver como un igual del hombre europeo, se llegó a reconocer que tenían un alma humana. No obstante, algo que fue realmente importante para el desarrollo de la educación, no solo en América, sino también en Europa, fue la llegada del Renacimiento y la Ilustración. Principalmente en el Renacimiento aparece lo que es el humanismo, que estipula ciertas cosas, ciertos rasgos específicos de cómo se va a dar la educación, que esta ya de nuevo, humanismo remontándonos a todo lo que sabemos de los derechos humanos, las cartas que se hicieron en Europa, pues no se le quiere dar distinción a ninguna. Quiere que la educación ya no sea solo como en la Edad Media, que era para una minoría sacerdotal, sino que puede ser para hombres, niños, mujeres, para clérigos, para quienes no quieren serlo, para cualquier persona en general que se sienta con el deseo de aprender. Y en este aspecto, la Compañía de Jesús, los jesuitas, tendrían una especial importancia. Como ya sabemos, esta compañía fue de llegada tardía y no pudo abarcar mucho espacio en el centro de México porque ya estaban ocupados, por lo que le tocó más que nada el noreste mexicano. Pero ellos se centraron, a diferencia de las otras órdenes que trataban de evangelizar, se centraron en la creación de hospitales y escuelas. Fundaron muchos colegios y tuvieron, como ya les dije, una amplia influencia en el norte mexicano. Esto de mi parte.
Creo que la siguiente en hablarles es Aida. Bueno, la educación se realizaba en dos sistemas. Uno era el universitario superior y el otro era de estudios menores. En la educación superior se otorgó varios grados. Estaba el bachiller, licenciado y doctor. Los estudios se realizaban en colegios mayores y en la universidad. La primera universidad fue fundada en 1551 y en ella se enseñaba teología, que era la facultad máxima, proseguida de la enseñanza de derecho canónico o eclesiástico y el derecho civil. En un escalón inferior podemos encontrar a la facultad de artes. Los colegios mayores eran instituciones dependientes de las universidades. Proporcionaban casa y sustento a los estudiantes capaces que no disponían de medios económicos para realizar esos estudios. Los alumnos practicaban diversas disciplinas bajo el cuidado de un maestro especial. Los estudios menores tenían dos niveles. Uno, el más bajo, era el arte de leer, escribir y contar, y el otro era de segunda enseñanza, en donde el alumno era preparado para ingresar a la universidad. Ese nivel se abocaban a estudiar la cultura clásica latina, ya que su objetivo era de que dominaran el latín, que era el pilar principal de la cultura. Bueno, las escuelas del noble arte de leer y escribir fueron conocidas con diversos nombres, y en la segunda mitad del siglo XVIII se les bautizó con el nombre de escuelas de primera educación, escuelas de artes de primeras letras. Todos los nombres denotaban claramente el objetivo principal que tenían. En el primer siglo de dominación española, las escuelas de enseñanza de leer, escribir y contar fueron consideradas como terminales. Los maestros cumplían con sus objetivos durante 3 o 4 años. Estas escuelas respondieron a la necesidad de tener personas que simplemente pudieran leer y escribir. Sin embargo, fueron creadas de acuerdo a la organización social. Había para indios, para mestizos y para españoles. Después tenemos la escuela de los indios. Estas tuvieron 3 etapas distintas, que son por cada siglo de denominación o por quien estuvo a cargo. Primero fueron los franciscanos, después los jesuitas y por último los agustinos. Estas primeras escuelas fueron establecidas por los ayuntamientos bajo la vigilancia de los frailes. Al fundar una ciudad, era norma general que ésta tendría una catequesis para niños y adultos y una escuela de primeras letras y bellas artes. Los frailes franciscanos realizaron los primeros experimentos para enseñar a leer y escribir a los indios. Los primeros frailes se vieron en la necesidad urgente de comunicarse con ellos y necesitaban aprender el idioma nativo. Además que necesitaban a personas que lo ayudaran para la tarea de evangelizar. Pero de Gante ha sido considerado como el padre de la pedagogía del Nuevo Mundo, por ser el primero en practicar la enseñanza en los indios nobles de Texcoco. Al utilizar la fuerza de la ley, estableció uno de los primeros colegios para indios, que era el Colegio de San José de los Naturales, en donde reunió alrededor de 1000 niños, enseñó las artes de primeras letras, y debido al éxito no tardó en agregar canto, música y dramática de latín, ya que urgía tener cantores para las iglesias y ayudantes en las ceremonias religiosas. Además estableció distintos talleres como la sastrería, zapatería, carpintería, entre otros. Convirtió la escuela en la primera escuela de artes y oficios que existió en América. Los alumnos más adelantados y listos les enseñaban a los menores y más atrasados. Además, los alumnos avanzados iban a predicar y enseñar la doctrina en los pueblos cercanos, cada 15 o 20 días. A estos, Dante les daba clases especiales para que aprendieran de memoria los sermones que tenían que repetir. La enseñanza religiosa de la escuela chocó constantemente con la enseñanza familiar de los indios, y la solución fue aislar a los pupilos hasta que estos consolidaran sus conocimientos. La educación que impartían los franciscanos a los indios fue de un tipo elitista, ya que pensaban que los indios, hijos de caciques, debían educar, pues formaban la clase dirigente y ellos irradiaban del saber. Los hijos de más iguales eran llevados al patio de convento en donde solo se les enseñaba la doctrina cristiana. Señalaban que los indios comunes no necesitaban aprender a leer y escribir ni a contar. Los hijos de caciques se educaban en las escuelas y dormían en la casa que se les construyó. Aprendían a llevar una vida austera y de claustro. Todas las escuelas existentes para indios en la Ciudad de México fueron cerradas tras la muerte del fray Pedro.
y la tarea fue continuada por la Compañía de Jesús ante la insistencia petición de los indios. Para 1575 establecieron el Colegio de San Gregorio en la provincia. Los jesuitas también establecieron escuelas para indios a partir de 1584 y fundaron el Colegio de San Martín de Tepoztlán y el Colegio de San Francisco Javier en Puebla. Sin embargo, la enseñanza no fue masiva, fue reducida al mínimo y esas escuelas funcionaron hasta la expulsión de dicha compañía. Y la labor fue continuada por los agustinos. Estos enseñaban el arte de leer y escribir y contar. Fue quitada de las provincias y los aborígenes solo se les enseñó la doctrina cristiana durante el siglo XVII. Y a finales del siglo XVIII fue cuando volvió a dar un nuevo empuje a la educación indígena con la reforma educativa de la Ilustración. Y las escuelas de los mestizos y españoles fueron establecidas en áreas urbanas. El Colegio de San Juan de Letrán fue fundado por otro eminente fraile, Juan de Zumarraga, en la capital de México. Esta estaba dirigida a mestizos, pero pronto adquirió alumnos criollos. La cualidad especial de este colegio consistía en seleccionar a los pupilos, ya que suponía que no todos tenían el mismo talento. Los dotados aplicaban a las artes liberales y los que carecían de él, a las artes serviles y mecánicas. Los que se les enseñaba las artes liberales tenían como fin que estos establecieran escuelas en las ciudades de provincia, y por tener tal objetivo, este colegio fue considerado como una de las primeras escuelas normales. Y para finalizar, el Colegio de Mujeres. En principio fue para los indias, pero en realidad asistieron tanto mestizas y criollas. A las alumnas se les enseñaba el artes domésticas, doctrinas, las tareas que se consideraban propias de una mujer, como bordar, buenas costumbres y la moral. Y es todo por mi parte, creo que sigue Daniel. Bueno, yo les voy a hablar sobre las grandes instituciones. Los colegios mayores que destacaron en la época colonial fueron el Colegio Mayor de Todos los Santos, fundado en 1573, el Real Colegio y Seminario de San Ildefonso, fundado en 1572, el Real y Pontificio Seminario Tridentino, fundado en 1590. Además de estos, sobresalieron los colegios mayores diocesanos de Valladolid, Monterrey y Durango, entre otros, conocidos con el nombre vulgar de seminarios. Los colegios menores de segunda enseñanza fueron establecidos principalmente por agustinos y jesuitas. Destacaron los colegios de San Pedro y San Pablo, San Bernardo, San Gregorio y San Miguel, todos fundados entre 1574 y 1575 en la Ciudad de México. Además, fueron relevantes los colegios de segunda enseñanza establecidos en las ciudades diocesanas, el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, en 1585, el Colegio de Parral, fundado en 1651, el de Veracruz, fundado en 1639, el de Campeche, fundado en 1716, y el de León, fundado en 1731. Bueno, ahora es mi turno. Por último, voy a hablar sobre fuera de las aulas, que bueno, eso suena bastante ambiguo porque pues muchas cosas pudieron haber pasado fuera de las aulas, pero decidí hablar un poco más sobre la educación de las mujeres, que pues prácticamente era nula y no se encontraban en aulas, entonces califica como fuera de aulas. La preparación de las mujeres estaba confinada al entorno familiar, donde había grupos de ancianas conocidas como amigas que enseñaban a sus alumnas nociones elementales como religión, lectura y artes manuales. Esto no podía considerarse una educación formal. Tiempo después, también surgieron cosas como que en 1767 Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas, afectando notoriamente el proceso educativo en la Nueva España. Eso también fue algo relevante que ocurrió fuera de las aulas, pero afectó a la educación. Y los miembros de la Compañía de Jesús fueron exiliados al mismo tiempo
Al mismo tiempo, la corona apoyó la creación de seminarios para la formación de futuros sacerdotes. Y ya esos eran como que, en resumen, dos cosas destacables que ocurrieron en el exterior. Bien, Andrea, muchas gracias. Pues igual, fuera de aulas, son muchas las labores las que hacían las mujeres, sobre todo pues, las labores domésticas, ¿no? Que también ahí les enseñaban a cocinar, a bordar, pues, a planchar, a hacer prácticamente todas las labores que tenían que hacer antes de casarse y que tenían que estar preparadas para ello. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí no recibían una educación formal, pero la educación o lo que recibían en casa pues era mucho, muy amplio, aunque también, bueno, pues a leer, a atender ciertas actividades educativas, pero sí se concentraban más en actividades domésticas, a excepción también de gente adinerada, ¿no? Que sí tenía la oportunidad de instruirlas y de tener algunas maestras, digamos, en casa, pero sí, bueno, también dependía de la estratificación social. Bueno, ¿tienen hasta aquí alguna duda, jóvenes, con respecto a la educación? Me pareció muy bien que hicieran una infografía de forma sintética, resumida, con lo más elemental y que aportaran algo extra. Pero bueno, no sé qué piensan sus compañeros, si tienen alguna duda con a sus compañeros de equipo. Pues no, maestra, me pareció muy bien la exposición. Bueno, muy bien, gracias, Emerson. Bueno, Pues gracias. entonces pasamos a la siguiente y última explicación sobre los miedos. Les escuchamos entonces, nada más para recordarles, jóvenes, que me suban esta información a la carpeta de archivos, porque revisé y nada más 2 equipos subieron su aportación. Me falta desde arquitectura, la cocina, las diversiones, y bueno, ahorita que explicaron ya niveles educativos y falta muerte y miedos, entonces, bueno, pues nada más los que faltan para que suba la información, para ahorita Ya darles estoy en ella, listo. maestra. Es la carpeta que se llama fase 3, ¿verdad? Sí, donde dice fase 3 y luego ahí ustedes pueden Nada subir más su. subo nuestra infografía del PDF y ya, ¿no? Sí, solamente la infografía, el PDF, para yo contemplarlo ahí y ya el resto que falte, pues nada más para que suban su material que trabajaron. Y les damos ahora la oportunidad al último equipo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a Y ustedes. y a todas las que participaron también. Bueno, entonces cedemos el espacio al último tema. Bien. Bueno, ¿sí se escucha bien? Sí, yo se escucho bien. Sí, sí escuchamos bien. Ok. Bueno, buenas tardes. Somos pues el último equipo y nosotros vamos a exponerles Muerte y Miedos. Somos Ana, Andrea y yo, Ángela. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los orígenes y el desarrollo de una cosmovisión. Para empezar, la sociedad novohispana fue conformando su visión de la muerte con base en una fuerte influencia de la idea cristiana del cielo, que en un principio estuvo inspirada en elementos medievales relacionados con la putrefacción del cadáver y en la resurrección de los muertos, así como en la esperanza de una vida eterna que dependía del comportamiento realizado en la vida, porque este era el que definía la salvación o la condena eterna del alma. Siguiente, por favor. También se tenía una idea de un purgatorio, se decía que se debía pasar una temporada en este, que como su nombre lo indicaba, fungía como un medio para purgar los pecados y recibir la gracia divina. La estancia en el purgatorio provocaba en la mentalidad de la sociedad europea medieval cierto pavor, ya que se fomentaba el recuerdo y el culto a las ánimas que ahí estaban expiando sus pecados, partiendo el interés en hacer lo posible para reducir la sentencia en este sitio. Siguiente, por favor. Pues sí que se concibió una férrea creencia en un cielo teocéntrico,
que rigió durante la Edad Media y el Barroco, donde la recompensa para las penalidades e injusticias sufridas en esta vida consistiría, consistiría en recibir la gracia divina, pudiendo ver y escuchar a la Trinidad. Con la conquista y colonización del Nuevo Mundo, los españoles llevaron consigo la doctrina católica y las creencias populares, como el culto de los santos, las apariciones y el sentimiento de devoción hacia la pasión de Cristo, entre muchos otros. Siguiente, por favor. Por su parte, las creencias religiosas de los indígenas con respecto a la muerte son diferentes a las europeas. Es por ello que la influencia del catolicismo tuvo consecuencias sustanciales en relación a las tradiciones religiosas funerarias de la época prehispánica. Se conoce el caso de la concepción mexica de la vida después de la muerte, la cual señala que por encima de la tierra se superponían 3 estratos o cielos, cada uno de ellos gobernado por un dios celestial diferente. Bajo la tierra existía también otro estrato, llamado el Mictlán, que es el que más conocemos. Tras la muerte, la mayoría de los fallecidos pasaban a este mundo subterráneo, en el que debían emprender un viaje que duraba 4 años, y para el que disponían del auxilio que pudiesen proporcionarle sus riquezas terrenales y el alimento junto con el que fueron incinerados. Siguiente, por favor. Bueno, en la concepción de la muerte podemos ver que, durante el virreinato en México se tenía pues esta concepción de que había una vida después de la muerte y en realidad la vida actual o la vida terrenal que tenemos ahorita la veían como una transición, un momento de paso hacia la otra vida. Y pues ellos creían que si eran justos o si eran unos, como no sé si hemos oído bien la expresión a veces de un buen cristiano, si eran buenos siguiendo pues lo que marcaba la religión, ellos tenían la oportunidad de ir al cielo. También había una marcada, o sea, había mucho miedo de si merecían o no el cielo, por lo cual pues eso trajo muchos, ¿cómo se dice? Muchas actitudes o muchas cosas que hacían ellos, para poder asegurar, entre comillas, su lugar en el cielo. Y hablo de ellos, la religión más practicada en México durante el virreinato fue el catolicismo. Entonces, pues es prácticamente lo que marcaba su concepción de la muerte. Siguiente, por favor. Ana. Ya le cambié. Gracias. Ok, entonces, lo que definía si habías sido bueno o malo durante tu vida aquí en la tierra, pues se definía en si ibas al cielo o al infierno. O sea, si tú ibas al cielo o al infierno, era porque habías o hecho algo malo, si era el infierno, o sido muy bueno, si era el cielo. Entonces, todo esto dependía de tu conducta en la vida terrenal. Y pues también había una preparación hacia la muerte, lo cual aseguraba tu vida en el cielo o no, si no lo hacías. Espérenme, algo iba a decir por ahí. Ok, no, siguiente, por favor. Ok, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de la época, la muerte hacía que se iniciara la vida verdadera, que era todo el proceso en el que llegaban al cielo. Había 2 oportunidades para llegar al cielo. Una era, pues siendo bueno en toda tu vida terrestre, haciendo actos de caridad, yendo a misa, un chorro de cosas, o dejando una serie de
¿cómo se dice? Una serie de estatutos o de mandatos en tu testamento, en el que se decía que se hicieran misas, que se hicieran cultos, que se hicieran oraciones, para que estuvieras un tiempo en el purgatorio y pudieras llegar al cielo. Entonces, el purgatorio era también como que un inter, porque en ese tiempo se creía que había dos juicios, un juicio inmediatamente después de morir y otro juicio ya al final de todo. Entonces, el juicio después de morir, era si en tu vida fuiste bueno, fuiste bueno, pero hacías cosas no tan buenas, o si fuiste malo. Entonces, si había sido malo, ibas al infierno; si había sido medio bueno, ibas al purgatorio; y si había sido bueno, ibas al cielo. Y luego era el segundo juicio, que ya era el juicio final, en el que se esperaba que las almas que estuvieron en el purgatorio hubieran pagado pues, sus penitencias, hubieran hecho penitencia, y se pudieran unir a los demás del cielo. Y ya los que estaban en el infierno, si no habían hecho nada para mejorar ¿cómo se dice? Pues ese destino, se quedaban ahí en el infierno. Esto de pensar en una vida después de la muerte daba esperanza a la gente. O sea, era como ok, yo puedo soportar todo lo que está aquí, todo lo que está pasando, porque pues después voy a tener una vida mejor. Entonces, era el por qué fue muy popular pues, o es muy popular esta religión, hasta ahora. Siguiente, por favor. Ok, como les dije hace un momento, los medios para alcanzar a Dios, o los medios para ir al cielo, eran la práctica de la piedad, bondad, caridad, misericordia, y esto, pues, se supone que es como algo ideológico, espiritual. O sea, era como que te nacía a ti ser bueno con la gente, ser caritativo, ser piadoso y todo esto. Pero también mucha gente lo hizo como que por coerción. O sea, era como que lo voy a hacer para poder mirar al cielo, ¿no? En lugar de que lo voy a hacer porque quiero ayudar a esa gente y cosas así. Entonces, eso de buscar la vida eterna o buscar el cielo, hacía reflexionar a la gente sobre que, o sea, no sirve de nada lo que yo haga aquí, si como quiera después me voy a ir y no me voy a llevar nada. Era como un escape de la realidad bien, bien raro. O sea, en el que pues no tiene caso todo lo que yo haga aquí, que igual allá voy a tener otra vida. Entonces, pues esto también fomentaba mucho esta creencia. Siguiente, por favor. Entonces, vivir con el peso de la muerte en el desarrollo de la vida, pues motivó a muchas conductas, como eran asistir a misa, rezar, realizar obras pías, que eran como, o sea, la gente de dinero hacía como que orfanatos, o hacía, no sé si existía en ese momento así de que una fundación de becas y cosas así, con el fin de que cuando ellos hacían obras pías era como que una institución que llevaba su nombre, lo que hacía que la gente rezara por ellos. Entonces, ellos querían que entre más gente rezara por ellos, pues más oportunidades tenían de ir al cielo. Entonces, mucha gente rica, obviamente, buscaba hacer ese tipo de actos de caridad. O sea, orfanatos, comedores, cosas así, para ayudar a la gente que más necesitaba, con el fin de que pues llevara su nombre. Como él fue un santo, un misericordioso, pues la gente oraba por ellos, y eso también, entre comillas, aseguraba su entrada al cielo. Entonces, pues los hombres tenían fe absoluta en la inmortalidad del alma y trataban de vivir de acuerdo con el dogma religioso cristiano católico. Siguiente, por favor. Ok, también en ese tiempo se creía que las enfermedades, todas las cosas malas que pasaran en la vida eran pues un castigo de Dios.
si era porque habías hecho algo malo, era porque no te merecías vivir bien, y también se creía que la muerte era un deseo de Dios, ¿verdad? Era como que ya, o sea, Dios ya quiere llevarme, y por eso hay como que una dualidad bien extraña con la muerte, o con la percepción de la muerte, porque en cierto punto era algo bueno que ya te fueras a morir porque ya te ibas a ir con Dios, pero era algo malo porque también o sea, toda la iglesia, o sea, no sé cómo explicarlo bien, no permitía la creencia o sea, de que estuviéramos seguros, o sea, de hecho en el texto que investigamos dice que la iglesia condenaba el optimismo y la negatividad. O sea, no podías estar tan seguro de que te ibas a ir al cielo, ni podías tener tanto miedo de que te fueras a ir al infierno. Entonces, pues la gente estaba con miedo de morirse porque podía no irse al cielo, pero al mismo tiempo estaba feliz porque podía irse al cielo. Entonces estaba bien extraño. Lo que llevaba a diferentes acciones que hacían, o como les decía, o sea, que dejaban ya a las personas tras de su muerte para intentar asegurarse su lugar en el cielo. Siguiente, por favor. Ok. Habían indulgencias de la Iglesia Católica en las que pues prácticamente se podía cambiar un perdón, vaya, había un perdón que decía que podían entrar al cielo a cambio de diferentes pues acciones que generalmente eran en favor de la iglesia, que era como en ese tiempo era ¿cómo se dice? El que se moría, pues en su testamento ponía que quería vestir con el hábito o la ropa de determinado santo o santa, hacía donaciones a iglesias, conventos y a los clérigos, y daba limosnas a cofradías, conventos, hospitales, colegios, huérfanos, pobres e indios, sí. O sea, hacían obras piadosas en general. Siguiente, por favor. Entonces, cuando alguien del clero estaba en el cortejo fúnebre, era como algo muy bien visto, porque pues se decía que había sido una persona religiosa, una persona muy religiosa, tanto, o sea, que era reconocido, ¿verdad? Por acá, por los santos padres y esas cosas. Se practicaba la sepultura, pues obviamente como hasta ahora, que pues es meter en la tierra, que es enterrar a la gente muerta, y se dejaba un lugar señalado en el cementerio. Generalmente los cementerios estaban en lugares sagrados que eran pues al lado de las parroquias o de las iglesias, de los conventos. También había en las escuelas, y se creía que entre más cerca estuvieras de la iglesia, pues más santo había sido. De hecho, hubo una práctica que se llegó a tener en la que se enterraba a la gente adentro de la iglesia. Entonces, entre más cerca estuvieras del altar o sí, del altar, más santo eras, y aparte tenías a todos los santos alrededor de ti, que era como una forma de entender como que intercedían por tu alma. Y pues así. Siguiente, por favor. Sí, pues de lo que les decía, que se enterraban o cerca de los lugares religiosos, así como también se podían enterrar dentro de los lugares. Eso se prohibió después de un tiempo, la iglesia buscó prohibirlo, porque pues era demasiada gente la que quería ser enterrada dentro del templo, o dentro de la iglesia, no sé cómo le digan ustedes. Y también esto era algo, pues también era un tipo de forma clasista, porque solo los ricos podían pagar lo que estuviera más cerca de Dios, entre comillas. O sea, si eras pobre podías pedir que se te enterrara cerca, pero pues se te enterraba, se hacía como que un listado, no sé cómo llamarlo, en el que se acomodaban de acuerdo a su condición económica, política, social. Incluso dentro de los órdenes religiosos había una forma de acomodarlos cerca de la iglesia. O sea, los que eran de los padres o sacerdotes que eran de un rango más alto iban más cerca que los que eran apenas aprendices y esas cosas. Siguiente, por favor.
Gracias. Entonces, se decía que el creyente que no quiere morir 2 veces, o sea, la muerte física y luego el segundo juicio, tenía que hacer como un pacto con Dios en el que hiciera su confesión y pues una penitencia, o sea, como que una forma de redimirse. Y pues tenían que expresar su fidelidad incondicional a los demás de la iglesia. Entonces, tenían una serie de demandas piadosas, en el que, o sea, las demandas piadosas estaban dentro de como que el testamento y decían qué es lo que se debía hacer, como que, o sea, debían de encomendar su alma a Dios, tenían que ser sepultados en un convento de iglesia, tenían que celebrar el día de su entierro, una misa de réquimen con diácono y otra de subdiácono, es una misa cantada, una de ofrenda de cuerpo presente, había que hacer misas por su alma, tenían que dejar dinero, o sea, ellos dejaban dinero para los conventos y esas cosas, principalmente era para los franciscanos, agustinos, dominicos, y pues esto era para construir más capellanías, para ayudar a los huérfanos, a los pobres, iglesias, hospitales, colegios. Y aparte se solicitaba que se hicieran una serie de misas, que eran la misa de cuerpo presente, que era el día del entierro, el novenario durante los 9 días después del entierro, la misa de aniversario, que también se estipulaba cuántas misas de aniversario debía haber, y las misas perpetuas también en diferentes cantidades, porque pues decían que entre más misas, pues mejor, ¿no? O sea, más oportunidades de entrar al cielo tenían. Y pues había diferentes tipos de misas, que eran las rezadas, las cantadas, las ofrendas, como dije hace ratito. Y pues todo esto era con la intención de que pues los que ya habían muerto tuvieran, porque esto se hacía ya que estaban muertos, ¿no? Lo hacían las personas que estaban, que la persona muerta dejaba atrás. Pues eso se hacía con el fin de que él pudiera entrar al cielo. Y pues, siguiente, por favor. Ok, María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, en su obra Usos y Costumbres Funerarias en la Nueva España, destaca estos 3 pasos fundamentales en el ritual funerario, que son ayudar a bien morir, que implica aplicar los sacramentos de la confesión, la comunión viático y la extremaunción, el entierro oficio de difuntos y, como nos mencionó ahorita Andrea, los novenarios, sufragios, honras, correspondientes a los 3 momentos que son enfermedad, agonía, muerte, el entierro y el duelo. La confesión es básicamente que un sacerdote iba a donde estaba el enfermo moribundo, para que pudiera pues hacer eso, la confesión antes de su muerte, y así poder salvar su alma pues del paso al infierno. Cualquier sacerdote podía hacerlo y debía adaptarse a las condiciones en las que se encontrara el enfermo. Esto se refiere a que si estaba demasiado débil para hacer la confesión completa, bastaba solamente con que confesara algunos pecados, no necesariamente todos, para que pudiera el sacerdote concederle el perdón. Y también se me olvidó la palabra. Lo que te pueden hacer después de que empiezas, perdón, se me fue la palabra, podía ser simplemente... Como penitencia. Sí, gracias. La penitencia podía ser simplemente decir el nombre de Jesús y ya. O sea, eso nada más en caso de que el enfermo se encontrara demasiado débil. Y el principal problema de la confesión era que pues podía ser solicitada a deshoras y por eso mucha gente se moría sin haberse confesado. La Eucaristía pues es la comunión viático, que también el sacerdote se trasladaba donde estuviera el enfermo y le daba la Eucaristía. Era demasiado solicitada en tiempos de epidemias,
Y durante los primeros años de la evangelización, a los indígenas, bueno, sí, a los indígenas, los sacerdotes no iban a sus casas, los llamaban para que fueran a las iglesias a confesarse y a comulgar. En la extrema unción, el sacerdote acudía al sitio donde estuviera el enfermo también, explicaba la importancia de la práctica y consolaba con una plática para el bien morir. Dentro de esta estaba el dictado del testamento, que podía ser abierto. Esto es redactado por un escribano que auxiliaba al testador, o sea, al enfermo, o cerrado, que pues él mismo lo redactaba. Dentro de los testamentos aparecen las invocaciones divinas para que los santos intercedan por ellos antes de su muerte. Se menciona principalmente a la Virgen del Carmen y a San José, que pues es conocido como el patrón del bien morir. Los testamentos también cubrían las disposiciones de mortaja en lugar de sepultura y las misas que se realizaban después de que el enfermo fallecía, como nos decía ahorita Andrea. También el plazo en el que se realizaba y bueno, obviamente esto era cubierto por el dinero que tuviera disponible el enfermo o la familia. Y para realizar los testamentos se necesitaba que hubiera testigos y que la persona enferma demostrara que era física y mentalmente capaz. Los testigos se encargaban principalmente de que perdón, me trabé. Los testigos eran principalmente porque había a veces personas que no sabían leer o escribir y se encargaban de escribir su nombre y anotar su firma al momento de terminar el testamento. Después de que moría la persona, la preparación del cadáver pues era limpiarlo, afeitarlo, cortarle el cabello y vestirlo. Lo que se usaba más era ponerles el hábito franciscano, porque era como un acercamiento a la austeridad y la pobreza. Y, bueno, decía el texto que no todas las personas podían pagar un hábito franciscano y por eso muchas eran enterradas nada más como envueltos en sábanas. Decía que el hábito costaba 12 pesos y 4 reales. Luego vienen los actos rituales, que son pues trasladar el cuerpo después de la velación y la misa por un cortejo fúnebre con rezos hasta el sitio donde se sepultaría, y generalmente pues era dentro de Tierra Santa, le llamaban, pero pues es lo que mencionó Andrea ahorita de que procuraban que se enterraran dentro de las iglesias o lo más cercano que se pudiera, porque pues así como que lo salvaban de tanta condena en el purgatorio, bueno, sí, de permanecer más tiempo, pues. El lugar, pues, también dependía, como dijo Andrea, de la posición social y económica, y pues prácticamente todos tenían derecho a ser sepultados dentro de la iglesia, pero no todos podían pagarlo, y pues sí, eso es clasista. Ok, luego vienen las exequias, que son los novenarios, las honras fúnebres y los sufragios estipulados en el testamento. Igual, ya lo mencionó Andrea, perdón, siempre me pasa lo mismo. Bueno, sí. Después viene el cambio de mentalidad de la sociedad novohispana a partir de la Ilustración. Esto es en el siglo XVIII. Aparecen los cementerios extramuros, que pues es básicamente dejar de enterrarlos dentro de las iglesias, porque pues era demasiado insalubre, aparte de que era un desorden dentro de estos lugares.
y pues todo el mundo quería ser enterrado ahí, entonces había demasiada demanda. Y también se critica las piras funerarias, que eran básicamente como monumentos iluminados, llenos de emblemas y versos alusivos a las sagradas escrituras. Se les critica porque se considera que el uso de estas eh, jerarquiza la muerte, porque pues estos elementos los tenían únicamente las piras que eran destinadas a personas pertenecientes a la alta sociedad, y las personas pues pobres nada más tenían como un pequeño ataúd y ya, o sea, no era la gran cosa. Y pues al final podemos concluir, digamos, que desde la Nueva España las personas se preparan o intentan hacer todo lo posible porque después de su muerte no haya una vida, pues, haya más bien una vida libre de, de sufrimiento, pues sí, digamos, o sea, que no fuera tan cruel después de su muerte. Y pues básicamente los miedos que tenían era pasar demasiado tiempo en el purgatorio o irse directo al infierno. Y pues ya creo que sería todo. Gracias, Ana Paula. Bien, pues está muy interesante, ¿no? Sí, dígame, ¿quería comentar algo? ¿Todo bien? Bien, joven. Pues, Ahí está. Ya. sí, Sí, no, lo que es que pasa es estaba que silencioso. es que estaba hablando con mi hija que me estaba hablando, discúlpenme. Bueno, pues concluimos con esta presentación de sus compañeras. Yo les quería comentar que uno de los puntos importantes que debemos analizar, jóvenes, es vean cómo el miedo se concentra estrictamente, no tanto a la muerte en sí, sino lo que está más allá de la muerte, hacia dónde va el alma, el purgatorio, digamos, ese juicio, ¿no?, que se le va a hacer al alma y que genera bastante miedo. Y eso, si eso genera miedo en vida de cómo va a ser después de la muerte, es porque se tenía la convicción de que su alma iba a ir hacia algún lugar, ¿no? Y fíjense cómo es la transición de los pueblos prehispánicos del México antiguo a esta etapa de la colonia en la Nueva España, porque cambia con bastante la perspectiva, ¿no? Para los, digamos, nativos, ¿no?, de las antiguas civilizaciones, sí también había mucho miedo, y también había mucho miedo hacia los dioses, pero me parece estrictamente a la muerte quizá no había un miedo tan profundo, ¿no?, como en la época de la Nueva España, porque en el México prehispánico se le temía tanto a los dioses, digamos, al poder que ellos pudieran enfrentar o tener como una represalia en contra de ellos, de que porque si no llovía, decían porque los dioses están enojados, entonces hay que satisfacerles, hay que alimentarles y hay que hacer sacrificio, ¿no? Es porque la tierra no es fértil, pues los dioses están enojados. Si la mujer no es fértil o si el hijo muere en el parto, pues es una maldición, ¿no? Los dioses están enojados. Entonces prácticamente todo lo remitían propiamente a los dioses, pero ya en la Nueva España, como viene el catolicismo, como bien lo dijeron sus compañeras, pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ya cambia la mentalidad, de hecho utilizamos ese término, cambia la mentalidad y el miedo se va hacia lo que es después de la muerte, hacia dónde va esa alma y cómo va a ser juzgada. Entonces, bueno, también ahí me llamó la atención que dijeron, ya en el siglo XVIII, bueno, cambian la mentalidad también, porque viene una época moderna, la ilustración. Vean también, jóvenes, cómo el hecho de ser conquistados por un pueblo europeo influye también la mentalidad de otros pueblos europeos para con España y cómo eso repercute también en la actitud y en el comportamiento y cómo se transforman pues las costumbres, las tradiciones. Entonces ahí genera toda una serie de transformaciones. Y esos, bueno, son los puntos que hay que poner nosotros, digamos, a discusión, ¿no? Ver esas transiciones y cómo nosotros lo podemos ordenar o visualizar una vez que hagamos la historia o la historiografía.
Entonces, bueno, les agradezco mucho a los dos equipos que participaron sobre el tema de la educación. Vean que la educación, cómo estuvo enfocada principalmente con los jesuitas, que hasta la fecha son académicos y que han tenido una aportación muy importante en la educación en México, fundando un sinfín de colegios, universidades. Entonces, bueno, eso ahí nos aparta un poco del proceso de evangelización, ¿no? Que los frailes tenían hacia los indígenas, que les enseñaron a hablar español, enseñarles la palabra, ¿no? De Dios, prepararlos para la confesión, para la comunión. Pero acá en la educación, bueno, es estrictamente distinto, ¿no? Ya es una educación formativa, académica, en donde se enseña derecho, las artes, etcétera. Y bueno, pues vemos la exclusión de las mujeres, ¿no? Que no se les instruye, ¿no? Académicamente, sino ciertas cosas dependiendo de la familia que pertenezcan y ciertas actividades a las cuales ellas se van a enfrentar, ¿no? Porque todavía hasta el siglo pasado se tenía la idea de que las mujeres, pues para qué estudiaban si se iban a casar y pues, el varón la iba a mantener. Y quizá no me sorprendería que todavía algunas familias piensen eso, todavía a principios de este siglo me parece que hay familias en las que todavía tienen esta visión muy conservadora y que también tiene que ver con la religión. Entonces, bueno, son los cambios y las transiciones que se dan jóvenes y vemos cómo la historia nos es tan útil a la hora de entender un presente y conocer ese pasado. Entonces, bueno, a mí me parece bien la forma como lo reducieron, lo resumieron y como lo explicaron, pero hasta ahora pasamos el micrófono a los que tengan dudas, preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o abonar algo que quizás no se haya mencionado? ¿Todo bien? Sobre lo que mencionaban de que los cubrían en una sábana. Sí. Antes también, pues los cubrían con un petate y de ahí viene la explicación de ese petateo. Y que se petateó exactamente, José Ricardo. Así es, hay muchas, digamos, mexicanismo, no, coloquialismos mexicanos de que estiró la pata, ¿no? Se petateó, porque son prácticas que se hacían precisamente en el pasado, y más sobre todo en el México antiguo, y que eso, pues, se transmite, ¿no? Hacia otras generaciones y hasta la fecha es así. Y que también Maestra, sí, dígame, Miguel me, Ángel. me perdona la expresión, el de ya chupó faros, viene de la revolución, porque antes los únicos Sí. cigarros que había aquí en México, que todavía existen, no Sí. están tan malos, me gustan un poco, eran los faros. Entonces, antes de que fusilaban a una persona, cuando todavía estaba vendada, le daban como de última cena un cigarrillo faro. Así es. De hecho, también lo iba a comentar, eso de chupar faros y entre otras cosas, ¿no? Que también ahí se mencionan y que tienen un significado y por supuesto que tienen su historia, ¿no? No es que se les haya ocurrido de repente. Así es, Miguel Ángel. Todo tiene propiamente una razón de ser y tiene que ver propiamente con la historia. Y vean cómo la muerte está presente y cómo el mexicano, pues, no percibe la muerte como una calamidad, ¿no? También ese tipo de percepción. ¿Quería decir algo, Elías? No. ¿No? Aunque pensé que quería comentar algo. Bien, jóvenes, pues entonces si no tienen algún otro comentario, alguna duda, quiero darles unos avisos que son muy importantes para finalizar el semestre. Les quería convocar el día de mañana para darles los avisos, pero mejor aprovecho para dárselos hoy y ya mañana que no se conecten, para que estén más tranquilos, más descansados, porque ya viene este fin de cursos. Y nos queda un último tema, que es sobre las reformas borbónicas. Bueno, yo me voy a encargar de explicarles el tema, se los voy a explicar el próximo miércoles a nuestra hora habitual de clase, pero sí quiero comentarles, jóvenes, la forma de cómo está la ponderación general, cómo está distribuida. Ustedes ya me entregaron todas sus actividades, ya nada más faltaría el examen final. El examen final yo lo voy a tomar en cuenta como si fuese un PIA, es decir, estrictamente no voy a pedirles un trabajo final sobre PIA, sino van a responder el examen en donde comprendemos los contenidos de la fase 2 y de la fase 3, que fue la que uní, y de la fase 4, que son sobre las reformas borbónicas, pues yo les voy a dar
la clase, pero no les voy a pedir ninguna actividad para que solamente se concentren en estudiar los contenidos de la fase 2 y 3, que pudiera parecerles muy, muy amplio, pero miren, yo ya les pasé la presentación, ya pueden ver ahí en la liga de archivos, ya les pasé la presentación que yo expuse sobre la población, sobre la política, la sociedad, etcétera, que sí es un poquito amplia, son como unas 115 diapositivas, pero el día que nos conectemos con lo de las reformas borbónicas que terminemos, les voy a dar como una especie de guía para que ustedes estudien solamente esos temas para el examen. Y el examen, jóvenes, ya nos dio el maestro José Luis Cavazos, el coordinador, la fecha de, pues, de entrega de ese, digamos, de examen, ¿no? De primera oportunidad, en lugar de que podríamos entregar el PIA, pero yo ese día mejor les voy a aplicar el examen. El examen lo voy a diseñar para que ustedes lo puedan responder por medio de aquí de la plataforma Teams. Voy a utilizar la herramienta de Google Forms para que ustedes lo contesten en el horario que nos asignaron. Déjenme les digo en qué horario nos asignaron, porque pues como nosotros tenemos que estar en Teams checando la asistencia, etcétera, entonces bueno, pues también tenemos que registrar eso. Miren, aquí el doctor José Luis Cavazos nos puso México Virreinal el 8 de junio a las 12 horas. Entonces ese día yo les programo la sesión, les paso el link en ese mismo instante para que ustedes contesten el examen. Tienen 2 horas para contestarlo. El examen lo voy a diseñar de acuerdo a que ustedes sí tengan preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas cerradas en las que puedan ser de opciones o de relacionar, o también preguntas, digamos, abiertas en donde ustedes van a explicar y van a, pues, a compartir una reflexión o identificar aspectos. Esto para, digamos, que se puedan desarrollar así como que todas las habilidades, ¿no? Les voy a compartir la pantalla para explicarles la ponderación del curso, jóvenes. Miren, aquí tengo que voy a tomar en cuenta la participación durante todo el semestre, pues ustedes han hecho 2 exposiciones frente a grupo y eso va a tener entre exposiciones, entre la participación, entre las tareas que pudieron ver entregado, etcétera, pero bueno, yo les voy a dar 20 puntos por participar, su asistencia, que es muy valiosa. Entonces tengo como 20 puntos para su participación. Luego ustedes expusieron los 7 mitos de la conquista de la Nueva España de Matthew Restal, tiene un valor de 15 puntos que ustedes los pusieron frente a grupo. Ahí sí, jóvenes, creo que yo no tengo el registro de sus presentaciones, entonces quisiera ver si hay oportunidad. Voy a hacer una carpeta en Teams que se llame así, los 7 mitos de la conquista, y que ahí ustedes nada más me suban sus diapositivas que me compartieron al mito que les tocó exponer de forma presencial en aquel momento. Entonces, para que por favor me suban sus presentaciones, eso pues antes de que, desde el próximo miércoles estaría bien, porque yo quisiera el próximo miércoles subirles ya un estimado de sus calificaciones y que ya nada más esté pendiente lo del examen. Ella ha estado revisando sus exámenes, nada más que ahí también es otro detalle que quería decirles de, voy a modificar la puntuación en Teams porque yo puse ahí un valor, pero les voy a poner ahí 100 puntos, que son los 100 puntos del examen, pero tiene un valor del 15%, ¿de acuerdo? Perdón, tiene un valor del 20%. Entonces tenemos que la participación, 20%. La exposición de los 7 mitos de la conquista tiene un valor del 15%. La ruta de Hernán Cortés que ustedes me entregaron en físico antes de que nos fuéramos a esta contingencia tiene un valor de 10 puntos. El examen de la fase 1, que ustedes ya me lo entregaron y me lo hicieron llegar por medio de la plataforma, tiene un valor de 20%. La exposición de la fase 3, que es esta, que ustedes ya concluyeron con el último tema el día de hoy, tiene un valor de 15%. Y bueno, digamos que como PIA y trabajo final, vamos a aplicar un examen que comprenda los contenidos de la fase 2 y la fase 3. ¿De dónde vamos a obtener la información y de dónde van a estudiar ustedes? Bueno, de la presentación que yo ya les subí por Teams y las presentaciones que ustedes
subieron y expusieron, ¿verdad?, durante esta fase 3, que van a estar en Teams. Por eso les pedí de favor los equipos que faltan de subir su actividad, ya sea presentación, infografía, lo que hicieron, súbanlo por favor a la carpeta para que sus compañeros puedan estudiar de ahí. Y el próximo miércoles nos conectamos a las 12 para yo explicarles el último tema sobre las reformas borbónicas y explicarles más o menos cómo va a estar estructurado el examen y ofrecerles una guía, ¿de acuerdo? Porque puede que de pronto sea mucha la información, pero bueno, cuando nos gusta estudiar, cuando nos interesa bastante esto que estamos haciendo, yo creo que se nos facilita. Entonces, bueno, el examen va a estar diseñado de alguna u otra forma para que ustedes, pues a lo mejor van a tener tiempo de ver sus notas, ¿verdad? Porque pues es casi creo imposible, ¿no?, que no pudieran volver a las presentaciones. A veces dicen, ¿cómo le van a hacer para que no copien, etcétera? Pues bueno, no voy a diseñar un examen en el que tengan la oportunidad así de que copien, pues no es una copia, sino en donde ustedes aporten y reflexionen y traigan a luz, pues lo que ya dijimos en las clases. Entonces, bueno, pues claro que ya... Sí, maestra, entonces, sí, perdón, entonces la estructura sería pues muy similar a la del examen pasado, ¿no? Con preguntas de ese estilo, de tipo, pues del estilo de preguntas que venían en el examen pasado. Exactamente así es, Emerson. Voy a diseñar el examen con esas preguntas abiertas y cerradas. Les voy a incluir también preguntas de tipo cerradas, ¿no? En donde pudieran ustedes relacionar, ya sea conceptos, no estrictamente fechas ni datos, ¿no? Que de pronto cuando estábamos en secundaria y preparatoria, así de que, ay, no, las fechas me las tengo que memorizar. No, sino simplemente los sucesos importantes, ¿no? Que es importante que señalen ahí a la hora de responder el examen, pero así es. El examen lo voy a diseñar así para que ustedes puedan reflexionar y aportar conforme a estas dos fases y esta etapa del México virreinal. Así es, para que, claro que lo van a contestar en 2 horas, entonces pues ya lo tengo así muy, muy calculado de cómo va a estar diseñado y qué preguntas van a hacer para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo en 2 horas. Así es. Y bueno, pues esta es la ponderación que va a ser la final. Yo voy a subir un documento en Excel, espero subirlo y que esté listo ya para el próximo jueves, en donde ustedes puedan ya ver sus calificaciones y que solamente quede pendiente de la del examen, porque ahora que estamos en Teams, ha sido así como una locura, jóvenes, así de que nos dijeron 72 horas y cuando era presencial decíamos, bueno, hasta que cierre se hace, ¿verdad? Y podemos subir. Y claro que los estudiantes andaban detrás de nosotros, ya va a ser calificaciones, resultados, etcétera. Y era como un poquito más, ¿qué les diré? Más flexible, ¿no? Pero yo como he estado percibiendo este sistema, siento que es muy acelerado todo. ¿Será que porque como vino todo así de sorpresa y todo rápido y la persecución, entonces como que siento que sí es mucha más la exigencia? Entonces, si nos dicen 72 horas, estoy segurísima que van a estar ahí insistiendo, ya publiquen, entonces yo no quiero ni hacerlos esperar a ustedes, ni tampoco a la administración. Así que el día que ustedes contesten su examen, yo me voy a pegar esas 72 horas y darles sus resultados. Por eso, previo, quiero subirles ese Excel y yo espero, si no el jueves, no el mismo miércoles que nos conectemos para que ya puedan haber un estimado y las dudas que tengan, pues ahí las vemos. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles, jóvenes, que ustedes concluyeran, pero también ir cerrando ya el semestre, porque ya la próxima semana pues es fin de semestre, fin de cursos, porque el fin de semestre es hasta creo que el 26 de junio, pero pues ya se aproximan los exámenes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan dudas, preguntas con respecto a lo que les acabo de explicar de su evaluación. Si no hay dudas, bueno, pues el miércoles de la siguiente semana nos conectamos para ver el último tema sobre las reformas borbónicas y ahí que pudieran ver ya más o menos un estimado de sus calificaciones. Ok, maestra, gracias. No, pues gracias a ustedes, jóvenes, les agradezco su asistencia, la puntualidad, sobre todo la responsabilidad, que han sido muy, muy responsables, yo les agradezco muchísimo eso. Y mañana pues no nos conectamos, porque yo quería explicarles esto de la ponderación. En dado caso, les subo un video nada más, o yo me conecto en un ratito y les digo, jóvenes, a ver si puedo subirles una guía o algo,
y darles algunas indicaciones o simplemente subirles esta ponderación general para que ustedes la vean y la tengan. Entonces sería así como un videito rápido y pues no para que no se conecten, sino hasta el próximo miércoles. Y que ya saben que el 8 de junio sería la fecha del examen a las 12 del mediodía. Bueno, jóvenes, pues entonces si no tienen dudas ni comentarios, entonces los dejo para que coman, ¿verdad? Y que puedan estar tranquilos en casa. Y sin falta yo el sí próximo miércoles. tengo una Sí, el duda. próximo miércoles. Gracias. Entonces recuerden que mañana no nos conectamos. Descansen un poquito de sus clases, sus actividades, que me imagino que han de estar bien atareados. Pero bueno, pues ya el miércoles más tranquilos nos conectamos y exponemos nuestro último tema y cerramos el semestre. Maestra, Sí, dígame. Dígame. ¿subimos a la carpeta de fase 3 nuestra presentación del mito de la conquista? Sí, bueno, voy a abrir una carpeta que diga 7 mitos. Déjenme igual, voy a crearla de una vez para que igual lo suban. Miren, déjenme lo subo de una vez. Entonces se va a llamar 7 mitos de la conquista. Hola. Bien, miren, aquí está ya. Déjenme, les comparto la pantalla para que ya lo puedan visualizar. Ya está ahí. Y ahí nada más suben su presentación. Déjenme ver cómo está esto. Aquí está. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Miren, aquí puse ya 7 mitos de la conquista. Aquí está ya la carpeta donde van a colocar ustedes sus presentaciones de esta fase 3. Y aquí está la presentación que yo expuse de todos los temas de la fase 2. Entonces, esto es lo que van a estudiar: población, política, economía y la fase 3 de ustedes. Entonces, ya los 7 mitos ya está ahí creada la carpeta para que, por favor, ya puedan ir subiendo ustedes su presentación que hicieron frente a grupo. Que ahí sí en total fueron 7 equipos, que recuerdo que, bueno, si mal no recuerdo, el otro niño, Elías. Perdón, Elías lo expuso él solo, recuerdan, porque esta niña, Patti se llama, creo, si mal no recuerdo, se dio de baja. Entonces, para que también ahí me suba su presentación y que no se quede nadie sin subir sus presentaciones para que no se les vayan a quitar sus puntos y que no vayamos a salir ahí con deudas, ¿verdad? Con deudas de puntos. Entonces, para que estén muy al pendiente, por eso quiero subirles el próximo miércoles, jueves, sus calificaciones para aquellas personas que de pronto vean que si les faltó algo, qué sé yo, bueno, pues este es el momento en el que me puedan mandar algo o compensar algo para que no pierdan sus puntos, entonces para que estén ahí al pendiente. Pues bueno, jóvenes, no sé si tengan más dudas, ya está ahí la carpetita para que suban sus presentaciones, están ahí pues todos los materiales, ya nada más las personas que faltan de subir sus presentaciones fase 3, háganlo, y ya que el próximo miércoles ya esté todo listo y ver si yo les puedo también pasar como una guía. ¿Bien? ¿Todo bien entonces? Ok, maestra, está bien. Perfecto. Bueno, pues entonces me despido, jóvenes. Si hay dudas o algo, pues yo voy a estar por aquí conectada o me pueden mandar ahí un WhatsApp y yo con mucho gusto les atiendo. Entonces me despido de ustedes, pues que pasen muy buenas tardes y pues nos vemos el próximo miércoles sin falta. Claro, maestra, gracias. Cuídense, Gracias, profe. hasta luego. Gracias, profe, cuídese. Igual.